a la espalda las pertenencias familiares. Los zonas aceptaban la poligamia, pero era costumbre poseer una sola esposa. Los zonas creían en un ser superior que habitaba más allá de las estrellas y que era el que mandaba los sufrimientos y las enfermedades. Realizaban sus ceremonias de iniciación o cloquieten en unas tiendas que levantaban en medio de la nieve, y los iniciadores, es decir, los jefes que a cargo de este acto religioso, se colocaban máscaras y gritaban para ahuyentar a las mujeres e impedirles que se acercaran. Fue el gran descubridor Hernando de Magallanes el primero en avistar a estos pueblos, los que se mantuvieron absolutamente aislados de cualquier contacto con otro tipo de culturas, y solamente el hombre blanco va a volver a mediados del siglo XIX para realizar en medio de las zonas la más terrible de las carnicerías, destruyendo casi totalmente la población indefensa. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención a los estudiosos del poblamiento original de América es el hecho de que se cuente con fechas de alrededor de 10.000 o 11.000 años para la ocupación humana de la zona del Estrecho Magallanes e incluso de la Tierra del Fuego. Esto fue uno de los descubrimientos que se hicieron a principios de siglo. Se descubrieron estos sitios y inmediatamente mucha gente pensó, si es que el hombre estuvo allá tan al sur en fecha tan antigua, ¿cómo es posible pensar que entró por Bering, en el extremo norte del continente americano, hace apenas 12.000 años? Ese es un tema abierto y mucha gente quisiera ver en esta evidencia de Patagonia la mejor prueba de que efectivamente tiene que haber habido ocupantes más antiguos del continente, aunque no hayamos hallado sus restos. Pero más allá de esa polémica, lo más fascinante tal vez del registro patagónico es pensar que hasta el siglo pasado todavía lo que encontramos en Patagonia son cazadores-recolectores, básicamente. No hubo agricultura, no hubo construcción de aldeas, no hubo emergencia de estados complejos, y sin embargo es un error tremendo pensar que los mismos Calacalufes o Tehuelches o Selknam que vieron los observadores europeos en el siglo XIX o antes, o en el siglo XVIII, sean necesariamente iguales que lo que eran hace 10.000, 8.000, 6.000 años. El hombre, las culturas cambian en el tiempo, y sabemos, la arqueología nos cuenta que ha habido grandes cambios en la arqueología patagónica, periodo en que se desarrolló un arte rupestre muy sofisticado, que posteriormente los indígenas entrevistados por los exploradores en el siglo pasado ni siquiera sabían quién lo había hecho, o sea, no tenían recuerdo de eso. Probablemente incluso la emergencia de los grupos canoeros, probablemente estos mismos grupos que llegaron siendo originalmente cazadores terrestres, eventualmente se fueron adaptando al mar. Los mismos grupos canoeros fueron antiguamente más sofisticados, comillas, tuvieron otro tipo de artefactos, más decoración probablemente en los arpones, de lo que tenían cuando los vieron los europeos en el siglo XVII, XVIII. Por lo tanto, dos lecciones: no se puede extrapolar al pasado lo que vemos en tiempos históricos. Todas las culturas evolucionan, todas las culturas cambian. Y la otra cosa es que no se puede interpretar simplicidad tecnológica como falta de capacidad intelectual. O sea, obviamente los grupos de Patagonia eran tan inteligentes, tan hábiles intelectualmente y físicamente como los grupos que vivían en zonas agriculturizadas con aldeas complejas. Son opciones culturales simplemente las que, determinadas en parte sin duda por las condiciones medioambientales, pero los grupos pueden seguir siendo cazadores-recolectores. Incluso se adoptan la cerámica, como hicieron hace 1000 años en la Patagonia Central, incluso se adoptan el caballo que trajeron los españoles en el siglo XVIII, XVII, XVIII. Sin embargo, ellos, conociendo y teniendo intercambio frecuente con grupos de agricultores, siguieron aferrados, por así decirlo, a un modo de vida cazador-recolector que no es de ninguna manera el mismo modo de vida que habían tenido siempre. Pero entonces Patagonia ilustra muy bien, yo creo, ese concepto de cómo la simplicidad tecnológica no tiene necesariamente que ver con la sofisticación, ni necesariamente revela que ellos sean primitivos, como lo prueba muy bien, por ejemplo, todos los registros que hiciera Gusinde a principios de siglo sobre la mitología y los ritos de los Selknam desde Tierra del Fuego.
estos distintos pueblos con distintas actividades culturales, pescadores o agricultores, recolectores del piñón de la Araucaria en la zona precordillerana o simplemente mariscadores en canoas en la zona austral, jamás constituyeron una sola unidad, no era una unidad a lo largo de todo el país. Pero una invasión proveniente del norte, con una cultura más avanzada, inició el proceso de conquista de estos pueblos. Eran los incas, nombre dado a sus jefes, los que inician a mediados del siglo XV la conquista del norte del actual territorio chileno. Primero, el inca Tupac Yupanqui, y luego su hijo, Huayna Capac, quien avanzó con sus ejércitos hasta el propio río Maule. Inician el sometimiento de los distintos pueblos. Atacameños y diaguitas, más estructurados socialmente, estaban en condiciones de aceptar las innovaciones de una cultura más desarrollada. Los picunches, a pesar de sus permanentes contactos con los diaguitas, presentaron resistencia y fueron totalmente sometidos por los incas. Aún más, los conquistadores introdujeron en el Valle Central grupos de mitimaes o poblaciones fieles trasladadas desde otros dominios. Fruto de esta política se produjo en cambio los araucanos, como no existía el concepto de poder centralizada resistencia. Prueba de esta lucha es el camino del Inca, que llegó solamente hasta Talca. Toda la zona norte sufrió la profunda influencia incásica. El idioma predominante fue el quechua y caciques locales convertidos en representantes del Inca. Plenamente identificados con las autoridades del Cusco, no van a poner demasiada resistencia a la conquista española. Total, solo vieron el cambio de un conquistador por otro más fuerte. Ejemplo de esta política de deportaciones masivas que realizaban los incas lo encontramos nosotros aquí en el Valle del Mapocho. Se habían establecido en este mismo sector varias colonias de mitimaes, es decir, estas poblaciones deportadas que venían desde el norte, y a cargo de ellas había un curaca, es decir, un jefe, cuyo nombre era Butacura o Vitacura, como lo recuerdo, es una palabra grande por el cerro Santiago. Del curaca a Vitacura dependían varios de los jefes, varios de los caciques que según lo tenían grandes realizaciones. Había hecho un canal de regadío que partía desde el río Mapocho y se internaba hasta los valles de Conchalí. Había una fecha para que los tipos entregaran su trabajo. Simplemente el curaca Vitacura, cuando vio que no se cumplía el plazo, el primer regadío que hizo fue con la sangre de 5.000 de los indígenas asesinados por no haber cumplido a tiempo con su trabajo. Vitacura era el hombre encargado de recolectar el oro que se mandaba como tributo al Cusco. Cuando se entera de la llegada de los españoles, esconde el tesoro de los incas, esconde el oro que hay que mandar. Por circunstancias bastante desconocidas, el curaca es asesinado y al morir Vitacura, muere con él el secreto del tesoro de los incas. Muy cerca de los dominios de Vitacura estaban los dominios del cacique Apoquindo, y de él dependían varios caciques, como por ejemplo Picuncahue, que traducido significaría algo así como agua del norte, el lugar del agua del norte. Estaba Tabuncura y estaba también Mayecura. En todo este amplio sector, los incas habían establecido, por lo tanto, grandes centros de mitimaes, de pueblos importados, y además había un tambo o posada para los caminantes que venían desde el Cusco y llegaban al Valle del Mapocho. Más al sur, en Ñuñohue, es decir, el lugar de los ñuños, una flor de fuerte color amarillo, estaba el cacique Longo Mavico. De él dependían dos caciques subalternos, Malti y Tocalevi. Más al sur también Macul, que en quechua significa mano derecha, y más acá los floridos campos de Tobalahue. También en el sector oriente, pero en la ribera oriente del río Mapocho, estaban los dominios de otro cacique importante, el cacique Guaraguara, que después su terreno pasó a manos de los españoles. Ahí se pusieron las caballerías y por eso se llama ahora la dehesa. La mitad del territorio chileno estaba en manos de los incas.
A la llegada de los conquistadores españoles, la población indígena de la zona norte era muy reducida. Entre atacameños y diaguitas no sobrepasaban los 80.000 individuos, y los españoles, necesitados de mano de obra para buscar oro, siguieron su camino hacia el sur. Desde el Aconcagua hasta Chiloé, no más de 1 millón de habitantes forman el grueso de la población indígena. Más al sur, en los desolados paisajes magallánicos, canoeros y cazadores no sobrepasan los 10.000 individuos. Esta sería la población que entraría en violento contacto con la poderosa conquista europea, enfrentando lanzas contra armas de fuego y trajes de telar contra armaduras de hierro. Ya conocemos a los pueblos que habitan Chile en el momento de la invasión incásica y la conquista española. Ahora vamos a pasar en el próximo capítulo a algo tan apasionante como esto. Vamos a conocer a los descubridores, vamos a conocer a los primeros que llegan a América desde Europa. Vamos a seguir a Hernando Magallanes en su increíble viaje alrededor del mundo y por supuesto estaremos junto a Diego Almagro en su dramática y fracasada aventura en Chile.